Urbanix Podcast. Una vez me trajeron a una persona de India que vino a la Facultad de Artes, donde ella venía de un instituto, de un centro donde estaban desarrollando el uso de la rueca, digamos. Y entonces llegó a la librería para mostrarnos cómo lo que era una rueca horizontal. Nosotros somos Urbanix y en esta ocasión te vamos a llevar la historia de un personaje muy querido en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Nos va a llevar a conocer un poco de su mundo entre páginas en las que se encuentran sentimientos, historias, miedos, consuelo. Vamos con Rafaela Sayago, nuestra conductora invitada. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rafaela Sayago y el día de hoy nos encontramos en la librería Rueca de Gandhi y en el Café Ancestros, donde vamos a tener una charla muy amena con quien ha estado al frente de la librería, con Eligio. Mucho gusto, Eligio, qué bueno encontrarnos acá. Y también esta es la tercera emisión de Urbanix. Entonces, pues empezamos. ¿Qué te parece? Sí, está bien, muy bien. Tú pregúntame, como dicen. Oye, Eligio, pues sí, que nos compartas un poco toda la historia, cómo es que surge en primera tu gusto por los libros y cómo es que empieza todo este mundo. Bueno, si tenemos que remontarnos, iríamos a los años 60, cuando yo estaba estudiando la primaria aquí en Jalapa, en la escuela Carlos Méndez de Alcalde, allá en la colonia Salud, que era la escuela, le llamaban la escuela de cartón, y que nos daban los libros de texto, estos libros donde está la madre, la patria, con la bandera, que iniciaron los libros de texto en esa época. Y bueno, esa fue mi primera acercamiento a la lectura y a los libros, y mi primera biblioteca, ¿no? Yo no recuerdo exactamente si me regalaron más libros, pero esas lecturas que iba haciendo ahí, de alguna manera me fueron acercando a este mundo maravilloso de los libros, y recuerdo varias lecturas de esas, ¿no? Te comentaba hace rato, aquí, antes de iniciar, de claro, cómo empiezo a adquirir a leer, digamos, porque yo no estudié el kinder o el jardín de niños, pero quizás fui un lector precoz, quizás eso es lo que quiero pensar, pero más allá de eso, tengo un recuerdo donde un niño estaba leyendo en el patio de la escuela y todos lo rodeamos, pero bueno, yo no sé si era ese niño que estaba leyendo o yo era un niño que estaba viendo a este niño leer, y eso me gustó mucho, me asombró, y eso siempre me ha acompañado, esa imagen. Y cuando ya fui a Acapulco, porque nos trasladamos a vivir a la ciudad, bueno, al puerto de Acapulco, y voy a las bibliotecas, voy a la biblioteca de la secundaria donde estudié, ingresé. Para mí también fue algo... ¿Quedaste fascinado? Fascinado, exactamente. Entonces algo que yo empecé a descubrir en Acapulco fueron las bibliotecas. Las bibliotecas, y tengo ahí un recuerdo también de una biblioteca que yo encontré en un edificio, así que por casualidad yo llegué en el elevador, se abre el elevador y donde entro era una biblioteca, o sea, un lugar lleno de libros, así como muy íntimo. Y después, bueno, empiezo yo a ir a los espacios de las librerías, que sabemos que en la Ciudad de México, en México, en todo el país hay una carencia terrible de librerías, pero bueno, siempre hay librerías, espacios, en este caso en Acapulco estaba la librería de Cristal, era una cadena, de hecho aquí donde estamos ahorita era la librería de Cristal. Pero bueno, y había otro espacio, o hay, digamos todavía, que son los Ambor. En los Ambor, muchos sabemos que podemos ir a leer sin que te estén interrumpiendo y te permiten leer, ¿no? Claro. Entonces yo descubro estos lugares y ahí me empiezo a internar en Acapulco, y cuando voy a la Ciudad de México para mí fue o sea, de aquí soy, dijo. Exacto, no me la acababa,
Ok. porque llego a trabajar al centro de la ciudad donde había una calle, en la calle de 5 de Mayo, que era una calle llena de librerías. Desgraciadamente eso ya ha desaparecido. En la Ciudad de México, ya en esta calle que estoy diciendo, 5 de Mayo, ya no hay ninguna librería, desgraciadamente. Se han perdido las librerías. Eso, bueno, este ha sido otro de las situaciones terribles que está pasando en México. Pero bueno, llego a la Ciudad de México. Sí. Y voy a estudiar la carrera de contador público, pero a la par de que estaba yo estudiando la carrera, empiezo a incursionar en todo este mundo de los libros, de la cultura, y empiezo a ir a más librerías. Bueno, está la librería del Sótano, que es una librería que sigue existiendo, la librería Madero, que estaba en la calle de Madero, ahí curiosamente, y empiezo a encontrar también las librerías de uso. Ok. Y Eligio, tú hablando, o sea, ahora que me cuentas todo esto y cómo es tu encuentro con los libros, Uh-huh. ¿tú crees que te eligió la vida, llevarte por este camino? ¿Tú elegiste, la vida se fue como acomodando para que ahora estés en el lugar justo porque amas la lectura? Sí, eres un hombre claro. que lee mucho. Sí, bueno, yo siempre he dicho que antes de ser el librero, yo soy lector, ¿no? Uh-huh. Lector, pero también en mi época de niño, de aquí en Jalapa, mi madre me mandaba a vender, ¿no? Yo fui vendedor, también fui comerciante, ¿no? Ok. Pero de niño lo que menos quieres es hacer esto, ¿no? Lo que tú quieres es jugar de niño, ¿no? Entonces de niño todos queremos hacer travesuras, queremos jugar canicas, trompo, todo esto, y levar papalotes, ¿no? Que era lo que hacía también, ¿no? O sea, no puedo decir que no lo hacía. Y curiosamente, cuando yo le digo a mi madre que ya estaba haciendo una librería, se empezó a reír de mí. Dijo, ¿cómo? Si cuando eras niño te tenía que arriar, ¿no? Claro. Pero bueno, también traigo esa parte de ser comerciante, que es maravilloso, digamos. Uno, si conjugas esa parte, digamos, de tu pasión, que se vuelve al final, el vender libros se ha vuelto para mí una pasión, pero también es una forma de vida, pues, pero también estás atendiendo y sirviendo a los otros, y juegas o convives con los otros, digamos, en este ser comerciante, ¿no? Porque también el ser comerciante tiene que ver mucho el estar atento con lo que se está pidiendo el público, en este caso los lectores, ¿no? Y Claro. yo, por ejemplo, la librería siempre he pensado pues como una tienda de abarrotes, viejas o antiguas, ¿no? De estas tiendas de los pueblos donde tenía su mostrador, y cuando Llega la gente. llegaba la gente, pero desde que iba entrando la gente, o desde la esquina, tú podías observar que esa persona iba por esto o aquello. O sea, tú ya sabías de alguna manera, porque sabes, en ese sentido, como comerciante, conoces a tus clientes, digamos. Oye, y justo ahora que tocas un poco este tema, ¿no? Ujú. La gente que llega a la librería. Ujú. Supongo que hay muchas historias, ¿no? Sí, porque también claro. es como un espacio de escucha. ¿Sí? Ujú. Y cuéntame un poquito, ¿cómo se desarrolla? La gente viene, quizá te puede, no sé, platicar cómo le va el día o infinidad de historias. Bueno, yo por ejemplo puedo platicar de una de mis empleadas, con Maribel, que es la empleada que tiene más años aquí conmigo. Ella, por ejemplo, conoce a muchas personas, sobre todo del centro de la ciudad, porque ha estado trabajando aquí en el centro, digamos. Y entonces ella empieza a preguntarles, por ejemplo, oiga, ¿y cómo sigue su perrito? O su gatito, ¿no? Ya. Y entonces pero conoce las vidas de ellas también. Entonces la conocen mucho y ya sabe las lecturas, o dice, usted, mire, ya me llegó este libro, ¿no? Y en ese sentido yo también, digamos, porque eso de alguna manera, yo se lo voy diciendo a ella, o ella va aprendiendo de mí también, y yo voy aprendiendo de ella, ¿no? Entonces uno como librero tiene que estar atento a lo que te va demandando, te va pidiendo los lectores, o lo que te va diciendo el lector, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, he tenido muchas experiencias. Había un doctor, el doctor Celestino Martínez, de aquí de Jalapa, y un gran lector, parecía increíble. Él te leía un libro, yo creo que en menos de una semana ya, y te daba la reseña, ¿no? Así. Entonces yo lo escuchaba mucho, yo aprendí mucho de él. Claro. Porque él ya de alguna manera me decía, oye, mira este libro, yo empezaba a hablar de esto, y yo lo escuchaba. Yo ya tenía
pues esa reseña o ya la noción de cómo iba ese libro, ¿no? Entonces uno también como librero aprende de los lectores, ¿no? Al escucharlos, a estar atento a lo que están diciendo ellos, o sus lecturas, porque también cuando uno es lector quiere compartir con los otros